Bien, damos gracias a Dios por este día que nos ha permitido. Estamos estudiando el primer libro de Samuel y la semana pasada hacíamos un pequeño paréntesis porque nos habíamos quedado en el momento en que Israel viene, o los ancianos de Israel vienen ante Samuel y le piden que les dé un rey. Entonces, antes de seguir con esa historia de cómo es que Samuel les va a dar un rey, era importante que viajáramos hacia el libro de Deuteronomio y miráramos cuál era la ley con respecto a ese rey, o qué era lo que Dios quería. Y entonces la semana pasada analizábamos Deuteronomio en vez de estar en Primero de Samuel. Hoy volvemos una vez más a Primero de Samuel, capítulo 9 y capítulo 10, porque la lectura para hoy sí es bastante grande, es un par de capítulos. Eso significa que va a ser poco lo que nosotros vamos a comentar, o también si los comentarios, o voy a ir mirando siempre el chat y si hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran que se profundice, entonces probablemente nos quedamos nada más a la mitad de nuestro recorrido y la siguiente semana, con mucho gusto continuamos ahí donde nos quedemos. Pero el caso es que, resumiendo lo de la semana pasada, el Señor tenía la idea de que en algún momento Israel iba a tener un rey, solo que este rey tenía que tener ciertas cualidades. Una de esas cualidades es que no lo iba a elegir la gente. O sea, esto no era una democracia. No era cuestión de que iban a preguntarle a todos los israelitas si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, o cuál rey les parecía o cuál otro no. Aquí no había democracia, sino que era Dios el que iba a elegir a la persona. Esto se llama teocracia, es Dios quien determina. Pero este que va a ser rey va a tener que tener ciertas cualidades, o si no, el pueblo de Israel tiene que echarlo. En este caso, Dios se va a encargar de hacerlo también. Tiene que ser un israelita, no se puede poner a un extranjero. Y decíamos que por eso es que a los israelitas en el tiempo de Jesús no les parecía bien el rey Herodes porque él no era judío puro, sino que era una especie de mezcla. Entonces tenía que ser un israelita, tenía que elegirlo Dios, ya lo dijimos, tenía que ser alguien que confiara en Dios plenamente y por lo tanto no podía multiplicar sus caballos, ni su oro, ni su plata, y tampoco podía tener muchas mujeres para que su corazón se mantuviera recto delante de Dios, y específicamente tenía que hacer una copia de la ley que estaba a cargo de los levitas y tenía que meditar en ella día y noche para que su corazón no se desviara, para que él aprendiera cuál era la voluntad de Dios. O sea, tenía que ser una persona sumamente ilustrada y educada. Y ese tipo de rey quería el Señor. Y bueno, el Señor entonces va a escoger a un rey. Y esa es la historia que tenemos hoy. Generalmente, antes de dirigirme ya al pasaje, generalmente nosotros tenemos la manía de leer la Biblia con un conocimiento superior, o un conocimiento mayor al que tal vez deberíamos de tener. Entonces ya todos nosotros sabemos que Saúl en determinado momento va a fallar y ya leemos el texto pensando en que Saúl es malo y que Dios va a elegir a otro rey que se llama David. Voy a mantener la tesis en todo este relato de que Dios no se equivocó al elegir a Saúl. Saúl era verdaderamente una persona correcta, era la persona adecuada que Dios había escogido. O sea, Dios escogió a Saúl por sus características. El problema es que Saúl cambió. O sea, más adelante va a tener un cambio radical. Entonces vamos a ver muy buenas cualidades de Saúl cuando él es joven, y vamos a ver que estas cualidades cambian cuando él ya es mayor. Y esto nos debe mantener a nosotros alerta todo el tiempo de que es muy posible que nosotros comencemos mal y terminemos bien. Y esto es muy bueno porque todos comenzamos en el mundo y luego a través del proceso de estar en Cristo y del Espíritu de Dios que nos santifica, deberíamos de terminar nuestros días mucho mejor que cuando comenzamos. Sin embargo, a veces se da lo contrario. Somos bastante buenos al inicio y luego podemos corrompernos. Y esto es porque en Saúl se cumple el dicho que dice: el poder corrompe y el poder total corrompe totalmente. Entonces vamos a ver al Saúl
de la juventud. Este Saúl ah, que Dios escogió. ¿Cómo era él? Capítulo 9 y 10 de Samuel, y es bastante la lectura que vamos a tener hoy, así es de que vamos a avanzar despacio. Digo, comentando poco, pero sí un tanto despacio. Mientras tengo la pantalla compartida, curiosamente no puedo tener el chat activo porque me va a bloquear la escritura. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Javier que si hay alguna pregunta ahí, porque él puede tener él puede tener el chat a la par. Si hay alguna pregunta importante, me la haga saber, me interrumpa y me la haga saber. Había un varón de Benjamín, ¿sí? Recuerde usted que Israel se dividía en 12 tribus, y entonces una de esas tribus, la más pequeña, por varias razones históricas. Una, porque era el hijo más pequeño, y dos, porque había habido una guerra grande entre Benjamín y el resto de las tribus de Israel, y entonces Benjamín había quedado diezmada. Y entonces era una tribu bastante pequeña. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, valiente, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, porque era de Benjamín, ¿no? Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, o sea, el tipo era guapo, ¿no? Era fuerte. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Bueno, esto a las personas como yo que somos chaparritos no nos gusta. Pero en la Biblia se exalta mucho la estatura. Y aquí tenemos el caso de que cuando dice que Saúl era hermoso, se está refiriendo a que era sumamente alto. Ahora, no quiero que le ponga a usted tampoco 2 metros o así como los basquetbolistas norteamericanos, ¿ah? Estos de la NBA, que algunos dicen que significan negros bastante altos, estos que juegan basquetbol, porque son bastante grandes. No, la estatura promedio de las personas en el antiguo Israel era mucho inferior a la de hoy. O sea, el pueblo de Israel, y sobre todo en esa época, era como ver a un montón de guatemaltecos. Sí, todos son chaparritos. Así es de que el hecho de que Saúl fuera alto, póngale usted 1,80, no le vaya a poner mucha estatura. Pero lo que sí es cierto es que destacaba entre todo Israel. O sea, de hombros para arriba, él era más alto y de hecho esto era lo que el pueblo quería, porque cuando ellos querían un rey, ellos querían a uno que fuese guerrero. Entonces, la fortaleza de él era su hermosura. Versículo 3, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a su hijo, a Saúl su hijo, toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron, se perdieron. Pasaron luego a la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Las asnas se habían perdido. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado, parece que solo tenía uno en este momento, es que tenía consigo, ven, volvamos porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Se habían pasado varios días y en aquel tiempo había mucho peligro. Los peligros los vamos a ver adelante, pero había muchas fieras en el Israel antiguo. Podían encontrar un oso, podían encontrar un león. Acordémonos que David después, cuando narra cómo Dios lo protegió cuando él era joven, él dice que habían leones y habían osos que venían a comerse las ovejitas que él pastoreaba. Por otra parte, si usted recuerda el relato de Sansón, en el momento en que está descendiendo con sus padres a pedir la mano de una filistea, se encuentra con un león, ¿sí? A uno que es Sansón con su fuerza mata y después hay un panal que se forma en el esqueleto del león, ¿no? Entonces, sí era un lugar peligroso, entonces podía morir. Por otra parte, había peligro político porque en este momento, o para este momento, Israel era vasallo de los filisteos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sabemos nosotros que
los filisteos eran los enemigos siempre de Israel. Sabemos que habían tomado el arca, habían derrotado a los sacerdotes. Sabemos también que Samuel les propinó una tremenda derrota, pero eso no significa que los había debilitado completamente. Eso no significa que ellos ya estaban entregados. No, por el contrario, en esta época los filisteos habían vuelto a tomar control de Israel y entonces había militares filisteos caminando por todos lados en Israel y eso significaba que Saúl tenía muchos peligros y era lógico que el padre de Saúl, al perderse Saúl un par de días, ya la preocupación por las asnas ya no era tan importante como la preocupación por su hijo. Entonces, Saúl dice algo lógico: mira, ya nuestro padre está preocupado por nosotros, mejor volvamos. Versículo 6. Y él respondió, el criado le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino, es decir, las asnas. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. O sea, esto es un poquito de plata, ¿sí? Esto daría al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. O sea, había que pagarle un tributo. Antiguamente en Israel, dice, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Este versículo 9 me dice a mí que el escritor de Primero de Samuel está relatando esta historia mucho tiempo después. O sea, no es alguien en la época de Saúl que está contando la historia, sino es alguien que está viviendo en una época posterior. Y por eso es que él dice: mira, en el tiempo ese que estamos narrando, en el tiempo de Saúl, no se le llamaba profeta al profeta, sino por el contrario se le llamaba vidente. Eh, Versículo 10. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: está en este lugar el vidente. Recuerde que a Samuel no se le llamaba profeta, se le llamaba vidente. Más adelante se le va a llamar profeta. Ellas, ellas respondiendo les dijeron: sí, helo ahí delante de ti. O sea, está delante. Date prisa. Pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención. Aquel pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis a la ciudad, le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo. Aquí viene el primer punto de Deuteronomio. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Decíamos cuando examinábamos el libro de Deuteronomio que no era Samuel el que debía escoger al rey, ni tampoco era el pueblo el que debía escoger al rey, sino que era Dios mismo quien debía escoger al rey. Ese era el requisito. Será uno que yo pondré, decía el Señor. Bueno, en este caso, nosotros vamos a ver que se cumple eso, porque a Saúl no lo elige Samuel. Samuel ni lo conoce, ni sabe quién es. Simplemente el Señor el que le revela el día anterior, a la misma hora, le dice: mañana a esta misma hora va a venir un hombre de Benjamín. A él me vas a ungir. Ahora, quiero que notemos una cosita. Esto va a ser importante. No dice
me lo ungirás por rey, sino dice, me lo ungirás por príncipe. Ah, hay una diferencia entre rey y príncipe. Obviamente, para nosotros, estamos acostumbrados a pensar en el rey como el que gobierna y en el príncipe como el hijo del rey que va a gobernar cuando el rey muera. Esta es la idea. Realmente Israel, teológicamente hablando, no iba a tener un rey, porque el rey hace lo que a él le da la gana, o sea, el rey es absoluto. Y entonces el rey simplemente tiene que tener cuidado de sí mismo y de ahí va a hacer lo que quiera. Pero Dios no va a elegir a un rey, sino va a elegir a un príncipe. Y esto significa que el único y absoluto rey es Dios. Recordemos que esta era la idea que se mantiene en el libro de los jueces cuando el pueblo le pide a Gedeón, Gedeón, sé tú nuestro rey, y Gedeón dice, no, yo no puedo ser rey de ustedes. Ellos lo están eligiendo, eso está mal, porque tiene que ser Dios quien lo elija. Pero Gedeón dice, no, Jehová será vuestro rey. Y cuando ellos vienen a pedir rey a Samuel, Samuel se enoja. Y el Señor le dice, no, Samuel, no te enojes, no te molestes, no es a ti a quien desechan, sino es a mí para que no reine sobre ellos. Pero el Señor no es que abdicó al reino, o que el Señor dijo, bueno, tengan rey y hagan lo que les dé la gana, yo ya no voy a ser su rey. Por el contrario, Dios jamás deja de ser rey. Su trono no queda vacío. El que manda o el que debe mandar en Israel es el Señor. Lo que va a hacer Saúl entonces no es rey, sino simplemente, vamos a decir, el segundo al mando, el hijo del verdadero rey. Por eso es que todas las veces que en el mismo pasaje aparece el rey terreno y Dios, al rey no se le llama rey, sino se le llama príncipe. Por eso le dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás, note, no por rey, por príncipe sobre mi pueblo Israel. Lo siguiente que decía, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Eso significa que los filisteos tenían bien dominado al pueblo de Israel y el trabajo de Saúl va a consistir en liberarlos de esta presión. Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Recordemos, se le llamaba vidente al profeta. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas, este sí es profeta genial, ¿no? No hay que consultarlo, él mismo sabe. Saúl no le está preguntando de las asnas, ya Samuel sabe que anda buscando las asnas. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, ¿sabe hasta cuánto tiempo? Pierde cuidado de ellas porque se han hallado, ya tu papá las encontró. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, ¿estás preocupado por unas asnas? No, hombre, si todo lo más elegante, codiciable, todo lo que alguien en algún momento pueda desear aquí en Israel, es para ti, para la casa de tu padre. Claro, es que lo que pasa es que Samuel ya sabe que Saúl va a ser rey. Y entonces le está diciendo, oye, para un rey, para todo lo que tú vas a tener, estar cuidando unas asnas, eso no es nada, pues. Pero Saúl no lo sabe. Saúl respondió y dijo, espérate, ¿qué estás diciendo? Porque las asnas sí son importantes. O sea, si para mí yo tengo una bicicleta, esa bicicleta es importante. Ahora, si el profeta ya sabe que mañana yo voy a ser millonario, entonces me puede decir, para ti, ¿qué es esa bicicleta? Sin embargo, como yo no lo sé, para mí es todo mi patrimonio. Saúl respondió y dijo, bueno, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia, acaso no es la más pequeña de todas las familias
de la tribu de Benjamín, ¿por qué pues me has dicho semejante cosa? O sea, no comprendió qué le estaba diciendo. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres, gente importante. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte, porque ya sabía que iba a llegar. Entonces alzó el cocinero una espaldilla, un lomo, con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he enviado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel, pero me imagino que no sabía ni qué estaba pasando ahí. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Las casas de Israel, bueno, Israel no llovía mucho, entonces tenían terraza. La mayoría de casas tenían una terraza porque Israel es frío durante el invierno, pero en el verano es sumamente caliente. Entonces eran de adobes, ¿sí? Las casas eran de adobes y generalmente en vez de techo, vamos a decir, o mejor dicho, era como de 2 pisos, imagínense. Pero la cuestión es que la casita era pequeña, ¿sí? Muy, muy oscura, porque en aquella época no había, es decir, en aquella época no habían ventanas, no habían vidrios, entonces tampoco había mucha ingeniería, no se sabía cómo construir para que entrara mucha luz. Las casas eran bien oscuras. Generalmente los israelitas ponían trozas de madera arriba en el techo y construían una especie de terraza con madera. Estas trozas de madera a veces, la mayoría de las veces, eran de plantas que retoñaban. Es decir, solo tenía un poquito de humedad y retoñaban. Y había veces que incluso crecían ciertos arbustos arriba de la casa. Entonces, el terrado, arriba del terrado, ellos hacían un techo de paja, más o menos como algo de paja, de trigo. Y eso significaba que era un lugar agradable para estar. O sea, era como la sala, ¿sí? Las casas israelitas no tenían sala, sino que solo era un cuarto donde guardaban los animales y otro cuarto donde dormían las personas. Y luego en el terrado era donde tenían sus reuniones, por eso dice, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día, madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, los acompañó, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Capítulo 10. Tomando entonces Samuel, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, o sea, imagínese usted la escena aquí, Saúl está inclinado, porque lo inclina. Samuel agarra el aceite sagrado y con ese aceite unge. De aquí viene la palabra Mesías. Nosotros hablamos de Jesús como nuestro Mesías, pero Mesías en hebreo quiere decir uno que es ungido, porque a los reyes se les unge con un aceite especial, a los profetas también y a los sacerdotes también. Entonces, un Mesías es un sacerdote, es un profeta o es un rey. Entonces, aquí ungen. Por eso es que a Saúl se le va a llamar de aquí en adelante el ungido. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo, su pueblo Israel? Es la pregunta. Notemos una vez más, se le dice, te voy a ungir, te estoy ungiendo, o Samuel le dice, te estoy ungiendo como príncipe. Quiero controlar la hora, ¿no? Te estoy ungiendo como príncipe, no como rey. ¿Sí? Me pareció haber visto un comentario ahorita que... Sí, el comentario es en qué momento se le empezó a llamar rey y por quién. Ok, muy bien.
En realidad, em, desde el principio, porque el pueblo pedía un rey, no pedía un príncipe. Y Dios dijo que les iba a dar un rey. Y generalmente al rey se le llama rey. Es el Señor el que de cuando en cuando dice, tú te llamas príncipe. O sea, lo está ubicando. Y esto es importante, por ejemplo, para el liderazgo de hoy en día, porque a uno que predica a veces le dicen pastor, pero el verdadero pastor de las almas se llama Jesús. Los demás pastores de la iglesia tienen que estar bajo Jesús. Por eso es que la iglesia de Cristo tiene que ser guiada por Cristo. Sí, claro, por sus pastores, pero cuando estos pastores están en consonancia con Cristo. O sea, prácticamente, de hecho, Pedro habla de esto, el Señor y obispo de nuestras almas, porque el obispo por excelencia es Jesús. Entonces, cualquiera que trabaje en la iglesia debe considerar que estamos bajo el dominio de Jesús. O sea, Jesús es el que manda y yo tengo que entender que mi rol como pastor, mi rol como predicador, bueno, yo no soy ni anciano, ni pastor, ni diácono, me estaban haciendo esa pregunta esta semana. No, no sé cuál es mi rol exactamente. Sé que soy predicador, a veces soy maestro, pero no estoy nominado. Pero el verdadero maestro de la iglesia tiene que ser Cristo. Entonces tenemos que estar en consonancia con Cristo y uno tiene que estar recordando constantemente eso. Entonces, es realmente, más adelante se le va a llamar rey. Vamos a ver quizás en el mismo pasaje, pero cuando el Señor aparece en escena, el Señor dice príncipe. O sea, y con esto está dejándolo claro. O sea, Saúl, te van a llamar rey. Posible que tú mismo te llames rey, pero no eres rey, eres príncipe. Y eso significa que puedes mandar, pero nunca en contraposición de lo que yo he decidido. Vamos a ver que este es el grave problema de Saúl, que él se cree rey al estilo de los reyes vecinos y no lo que el Señor quería. Entonces dice, no te ha ungido Jehová, una vez más, no por rey, por príncipe sobre su pueblo Israel, te ungió por príncipe. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, le dice Samuel, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro tres hombres que suban a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Hasta le dice lo que van a llevar, ¿no? Eh, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Noten que los filisteos tenían un destacamento militar en ese lugar. Esto es como donde se encuentra ¿dónde se encuentra el ejército de Estados Unidos? Se encuentra regado por todo el mundo, ¿sí? Eh, los chinos andan preocupados porque hay muchos militares de Estados Unidos rodeando la isla de Taiwán en estos tiempos. Y esto es porque los norteamericanos tienen ejército casi en todos lados. Aquí tenían en Palmero, entonces los filisteos eran más o menos así. Tenían su ejército allá en las ciudades filisteas, pero aquí en mero Israel, donde está el collado de Dios, que muy probablemente se está refiriendo a Gabaón. Aquí no dice cuál es el collado de Dios, pero muy probablemente está hablando de Gabaón. Donde está, dice, una guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová, aquí viene un punto que tenemos que meditar, vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. A ver, el Espíritu de Dios estaba activo desde la fundación del mundo. Muchos piensan que esto del Espíritu Santo es nuevo, o sea, que es reciente en el Nuevo Testamento, pero realmente no es así.
El Espíritu de Dios estaba activo, muy, muy activo en el Antiguo Testamento y tenía ciertas funciones. Una de ellas era la función creativa. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y entonces empieza la cuestión de la creación. Y una cosa que era muy importante o un trabajo muy importante para el Espíritu, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la capacitación de los líderes de su pueblo. En el Nuevo Testamento es el Espíritu de Dios el que capacita a las personas para que ejerzan el ministerio. Y curiosamente, en el caso de Saúl, en el caso de Saúl o de los reyes, de hecho, todos los reyes, el Espíritu de Jehová, que es lo mismo que decir Espíritu Santo, iba a venir sobre él o sobre los reyes para hacerlos gobernar y gobernar bien. O sea, esto significa son instrumentos de Dios. Entonces se le profetiza o se le predice a Saúl todo lo que le va a pasar. Hasta de los profetas que iban a venir con sus instrumentos musicales, iban a venir cantando con panderos, flauta, arpa, profetizando. Y entonces le dice el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. No puede Saúl ser rey si el Espíritu de Dios no viene sobre él, porque su gobierno será simplemente humano. Para que su gobierno sea correcto, él tiene que recibir esta unción del Espíritu. Del Espíritu viene sobre él y profetizarás con ellos, le dice. Y lo más importante, serás mudado en otro hombre. O sea, Saúl iba a experimentar un cambio radical. Iba, dicho de otra manera, iba a ser un hombre completamente distinto. Cuando te haya sucedido esto, estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. Había visto 2 chats ahí. Bueno, era uno. Es un comentario que hace Denia. ¿Fue o no un buen rey? Ok. Eso es un poquito difícil de contestar así tan rápido, ¿no? Voy a decir que al principio fue un buen rey. Y vamos a ver ciertas características de él que son impresionantes, realmente. Pero después se corrompe. Por eso decíamos, había tenido un buen comienzo y tuvo un mal final. Y esto es importante para nosotros porque también a nosotros nos podría pasar lo mismo, tener un buen comienzo, pero luego llegar a tener un mal final. Sí, correcto. Dice, ¿es correcto llamarle rey Saúl? Sí. De hecho, el pueblo le va a llamar rey. Todo el mundo le va a llamar rey. Es el Señor el que le llama príncipe. O sea, es como para, vamos a decir, es como para hacerlo sentar, como para que aterrice y ponga los pies sobre la tierra. Lo mismo que es correcto que a los ancianos de la iglesia se les llame pastores. Y de hecho es muy bueno que se les llame pastores para que entiendan que su rol es cuidar las ovejas. Eso es muy bueno, ¿sí? Llamarles pastores, ancianos, obispos, predicador. Hay que darle el título. Pero el Señor constantemente nos está recordando y diciendo, no se te suba la cabeza porque tú no eres el rey soy yo. Bueno, la pregunta, ¿verdad? ¿Tiene algún significado el que Saúl y David fueran de buen parecer? Ok. No, bueno, de hecho, la Biblia dice que son de buen parecer, pero eso es, vamos a contestar de esta manera. Cuando se dice que son de buen parecer, no se está expresando lo mismo, ¿sí? Cuando se dice de Saúl, se dice que él era hermoso. Esto no necesariamente implica que Saúl tenía un rostro angelical, ¿no? Era hermoso. Eso significa que el hombre era fuerte, o sea,
su cuerpo, alto, erguido, guerrero. Lo que la gente quería para un rey, no necesariamente lo que las muchachas querían para un novio, ¿sí? Entonces, está hablando de su fortaleza física. El caso de David es lo contrario, ¿sí? Porque cuando lo miran, es un niño. O sea, cuando mata a Goliat, hasta Goliat se enoja porque él esperaba que le mandaran a un verdadero guerrero y le mandan a un muchacho que era rubio y de buen parecer. O sea, la Biblia utiliza a veces los mismos términos, pero en el caso de David quiere decir que él era delicado, que él era niño bonito. Y en el caso de Saúl significa que era erguido, era fuerte. O sea, eran distintos realmente. Pero no tiene ninguna importancia a la hora de cuentas, porque a veces nosotros nos dejamos guiar por la apariencia física y realmente para que alguien sea buen gobernante la apariencia física es irrelevante. ¿Verdad? Se lo va a decir el Señor a Samuel más adelante, no mires a la hermosura ni a su hermoso parecer porque yo lo desecho. Porque el Señor lo que mira es el corazón. Muy bien, dice, y cuando te hayan sucedido estas cosas, bueno, luego bajas a Gilgal. Permítame. Ok, aconteció luego, dice el versículo 9, que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Mire, antes de que viniera el Espíritu de Dios, Dios transformó su corazón. ¿En qué sentido? Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Saúl es otra persona. Cuando uno se encuentra con Dios, definitivamente hay un cambio. Uno es otra persona. Y cuando cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas, no va a narrar la Biblia el encuentro con las demás personas, que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Era otra persona. Saúl también entre los profetas. Y algunos de ahí, y alguno de ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: y yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Mas del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Observemos aquí una característica de Saúl que va a ser muy importante, muy buena, por cierto, al inicio, pero que más adelante va a perder. Es una persona humilde. Generalmente nosotros, o sea, si a mí me hubiesen preguntado qué te dijo, me hubiesen mordido la lengua por contarle a mi tío que yo soy el rey. O sea, me dijo que soy príncipe en Israel. Me dijo que yo voy a gobernar, que yo voy a hacer esto y lo otro. Pero curiosamente, Saúl no es de ese tipo de personas. Por eso lo escogió Dios. Porque es una persona sumamente humilde. No le descubrió nada. Y lo vamos a ver más adelante. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Y aquí viene a pelear Samuel con Israel. Primero déjenme ver la hora porque no me quiero pasar. Y estamos a la hora, precisamente. 8 de la noche. Sé que estamos en cuarentena, pero también sé que ninguno de nosotros la respeta muy bien. Entonces, siempre hay cosas que hacer. Algunos probablemente no hayan cenado, no sé. Vamos a dejar aquí la lección, porque lo que viene en adelante es bien importante. Me refiero al llamado de atención que Samuel va a hacer al pueblo. O sea, esto va a ser importante realmente. ¿Cómo es que ustedes han visto tantas veces la toma de posesión de los presidentes en Honduras? Cada 4 años cambiamos de presidente
excepto el año pasado, porque digo, excepto la vez pasada, porque Juan Orlando, pues, dejó el puesto y tomó el puesto, ¿no? Pero generalmente se dan estas situaciones, cuando hay un cambio de gobierno. El gobierno que está saliendo dice que ha dejado el país en óptimas condiciones. Y el que está entrando dice que lo está tomando totalmente arruinado, pero que en 4 años se lo va a dejar en óptimas condiciones. Y bueno, ya ustedes conocen esas historias. Vamos a ver cómo es que Samuel deja el gobierno. Y más adelante, incluso en el capítulo 12, ¿no? Vamos a volver a tomar posesión. Hay 2 tomas de posesión en Israel. Esta es la primera, donde Samuel va a arengar, y es importante el discurso que él va a dar, así que tenemos que dedicar un tiempo, entonces no vamos a correr ahí. Y también quiero resaltar una vez más la humildad de Saúl. No le cuenta nada a su tío. Luego, cuando lo eligen, él no se da por enterado, hasta se esconde, pues. Y luego, cuando todos le traen presentes y dicen, qué bueno que tenemos este tipo de rey, hay unos tipos ahí que lo menosprecian y dicen, nos va a salvar, no nos va a salvar de nada, si mírenlo cómo está. O sea, siempre hay gente que desprecia a los líderes, pero dice, Saúl simplemente disimuló. O sea, el carácter de Saúl es un carácter humilde, como debe ser un buen ministro del Señor. O sea, es humilde. El hecho de que haya terminado mal no significa que en su inicio haya sido malo. De hecho, él era bueno. Y nos sirve como lección para ver todas estas características que él tiene y cómo es que el gobierno puede, o el poder puede corrompernos. Aún el poder mínimo, pero el poder total corrompe totalmente. Bien, ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermano Selvin, por la charla de hoy. Nos deja picar.